7:25 en la mañana. No sé si es una impresión mía o si ustedes estarán de acuerdo, pero yo percibo como que las cosas están cambiando en términos de la opinión pública de los que somos del ala conservadora, si podemos decirlo así, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Estoy bastante sorprendido como el público de valores y conservador, que incluye no necesariamente, es parte de lo que me llama la atención, a todos los que van a una iglesia evangélica o católica. Sí, no es nada más que cristianos. No es nada más que cristianos. Hay gente de valores que se está expresando en los foros seculares cuando se plantean los distintos temas. Me llama la atención, en mi opinión, no sé la de ustedes, la suma y la resta del incidente de Ada Torres Toro con César Vázquez fue bueno para César, pero malo para ella. Por la cantidad de gente, inclusive algunas personalidades, no fue un comentario directo, pero que estaba implícito del comentarista deportivo Héctor Vázquez Muñiz. Sí, lo vi. Lo vieron. Sí, sí. Que era, ¿verdad? Diciéndole los moderadores, no se metan en este campo de cuestionar. Eso no es bueno para Ada, y sí es bueno para César. También este fin de semana, Silverio Pérez, basado en lo que pasó en el debate, escribe una décima, la publica en su página de Facebook, y en menos de una hora, o en el lapso de muy poco tiempo, lo tuvo que borrar porque sus propios seguidores, o por lo menos la gente que empezó a escribir comments, basado en que él titula su décima el ayatolá criollo, con la foto de César con barba como si fuese un ayatolá iraní, despertó indignación en la gente y comenzaron a criticarlo severamente por haber escrito lo que escribió. Sí. Al punto que lo tuvo que borrar en su propia página. Esa reacción yo no la esperaba jamás, porque él tiene seguidores y muchos de ellos están en la línea progresista o liberal que pueden estar aplaudiendo ese tipo de escrito. Pero fue tan abrumador la respuesta contraria que lo tuvo que borrar. Yo, 6 meses atrás, para mí hubiese sido algo impensable. Eso está pasando ahora, gracias a Dios. Muy interesante. Bien interesante. Sí. Entonces, sumas el incidente de Bad Bunny diciéndole al conglomerado de emisoras SBS, que incluye las emisoras y Mega TV, diciéndole, si no sacas a la Comay de forma directa, saca mi música de tus estaciones. Si me invitas a un concierto, no voy, y no cuentes conmigo para nada. Hablándole a la empresa. Y que la reacción del público haya sido, qué bueno, ojalá y cumplas tu palabra. Y la mayoría de los comentarios, por fin nos vamos a deshacer de tu música. Ajá. Entonces tú dices, ¿de dónde está saliendo este público empoderado, dispuesto a hablar y escribir en los foros cuando hace unos meses atrás era un silencio absoluto? Ok. Yo quiero preguntarle a los oyentes de 97.7 qué les ha despertado y qué ellos piensan que despertó el gigante dormido, porque ahora el sector conservador y de valores está hablando fuerte, está hablando claro en todas partes. Y obviamente es un sueño, en el caso mío, un sueño cumplido para mí, de ver ese sector de la población, porque siempre ha sido el sector más importante, más grande, que tiene una opinión para dar, pero que estaban intimidados. Y que yo me atrevería a decir que es la mayoría de este pueblo. Totalmente de acuerdo. No somos un grupito. No. Y siempre se ha dado la impresión de que es al revés. Exactamente. Pues porque los que más ruido hacen, pues, ¿verdad? Parecería que como que son la mayoría, pero no es así. No y es lo que estamos viendo ahora. Exactamente. A mí me parece escuchar a David por cuanto provocaste a los escuadrones del Dios Altísimo. Exactamente. Yo creo que exactamente eso es lo que está ocurriendo. Hubo una provocación en términos de, ¿verdad?, de despertar, pero en cierta medida hacía falta ese despertar, claro, sí, de la iglesia, que sí había muchos haciendo su trabajo, vamos a ser claros, sí había gente desde un principio siendo vocal, pero hacía falta que esa bola de nieve comenzara a crecer, y lo estamos viendo. Del sector secular me ha llamado lo siguiente, algunos de ellos, por no decir muchos, han hecho más o menos este comentario, algunos de ellos. No es que esté totalmente de acuerdo con el doctor o que esté de acuerdo con el doctor, es que lo que él dice se respeta, que ha sido lo que se le exigió a la primera chica del debate, la de Univisión, la trigueñita flaquita, se me olvidó el nombre Cifredo, de ella. Gisette Cifredo. Gisette Cifredo. Sí. Exactamente la línea hacia Gisette,
cuando la atacaron, no eran porque estaban necesariamente de acuerdo con César, es diciendo, él es un hombre que hay que respetar, tiene una opinión y hay que respetársela, tú no eres quien para cuestionarlo. Y el mismo caso para Ada Torres, o sea, que ha habido gente que defiende a César por los mismos valores, pero ha habido gente que lo ha defendido, que yo creo que eso fue lo que le pasó a Silverio, porque respeta la opinión diferente. Y yo creo que la consigna esta de diferir no es odiar ha calado profundamente en el pueblo, los ha empoderado y están hablando. Fíjate qué interesante que no todo el que está hablando es porque está exactamente en la línea, no necesariamente, pero quieren respetar la diferencia de criterios, la diferencia de opiniones. Y cuando a mí me dijeron que Silverio borró lo que puso en su página de Facebook, me sorprendió, sinceramente me sorprendió. Sí. Porque un veterano como él, que sabe aguantar presión y que sabe que lo que escribe muchas veces crea polémica, tuvo que haber considerado que ofendió tanto a la gente que él debía retirarlo. Sí, y se da cuenta, inmediatamente se da cuenta de que una buena parte de la gente que lo ama y que lo sigue y que aprecia lo que hace es conservadora. Exactamente. Muy distinto a lo que él hubiera pensado. Exactamente. Y eso hay que tomarlo en consideración y por lo tanto borrarlo. Totalmente. Porque si no, no va a vender los tickets de los rayos gamma, tú sabes. Ajá. Es decir, porque una cosa es sátira y otra cosa es cuando ya empiezas a estigmatizar como peligrosa a una persona. Correcto. Son otros 20 pesos. Exactamente. ¿Qué fue lo que sucedió? Sí, totalmente. El ayatolá boricua. Correcto. ¿Sabes? Tiene toda la connotación negativa de también culparlo y de virar los topos. Es que el llamado discurso de odio ha estado al lado de allá. Lo que pasa es que los que tienen el discurso de odio de al lado de allá hacia acá, ¿quién lo denuncia? Claro. Nosotros. Sí. Nosotros como medio, pero la mayoría de los medios lo que hacen es que lo aplauden o que están en la misma dirección. Pero a nosotros hace años que nos están diciendo, cristianos, terminen de callarse. Ustedes, voces conservadoras, terminen de callarse ya. Si no piensan como nosotros, no tienen derecho a hablar. No pueden hablar. No pueden hablar. Y yo creo que eso es lo que me fascina del pueblo, diciendo, ¿quién dijo que no podemos hablar? ¿Quién dijo que no podemos decir que nuestros valores están basados en la Biblia? ¿Quién dijo que tenemos que pensar como tú y aceptar lo que tú propones como cierto? Y que yo lo acate y me someta. Eso no es ofender, fíjate que eso no es ofender. Eso es presentar tu punto de vista del issue que se está discutiendo. Por fin ya no luce como un pequeño grupo de conservadores que van a los medios y exponen sus ideas recalcitrantes. Ahora estamos hablando de un pueblo grande que se está levantando y se expresa por las redes sociales con toda libertad y dice, no, espérate, no, eso no me gusta. No quiero eso. Correcto. ¿Sabe? Y esa es la gran diferencia. Antes se percibía por los medios como que eran 2 o 3 personas. Yo creo también darle una dosis al grupo de pastores que está hablando. Quiero felicitar a todos los pastores que están hablando fuerte y claro, porque los pastores empoderan a su gente también. Cuando lo hacen con inteligencia, con buenos argumentos, yo creo que los pastores tienen un CC, tienen una parte de lo que está pasando. Conozco el caso de un joven que, por ejemplo, este joven estaba convencido de que su voto estaba con Juan Dalmau, hasta que escuchó a su pastor hablar. Y su pastor no habló directamente en contra de Juan Dalmau para nada. Simplemente hizo unas expresiones contundentes de este ambiente político que estamos viviendo. Ese joven inmediatamente escuchó la voz de su pastor, dijo, mi voto ahora está con César. Y el pastor no hizo una invitación a votar por César ni por Proyecto Dignidad. El caso que estoy haciendo referencia, pero es la voz de un pastor, es la autoridad que tiene un pastor. Y yo creo que a la medida en que el pastorado se exprese, como han venido aquí muchos de ellos a hacerlo, los felicito absolutamente a todos y les agradezco. También empodera a sus ovejas, a los feligreses, a que también tenemos derecho a hablar, se tiene derecho a hablar y a plantear la vida como la vemos y como la entendemos. No tragarnos la opinión de un solo punto de vista, que es lo que pretenden con nosotros. Y si no lo hacemos, ustedes tienen un discurso de odio. Ya eso como que se está acabando de una manera contundente. ¿Le preguntamos al público esta mañana? Claro que sí, 787-993-9700. Estamos disponibles. La pregunta que estamos haciendo, ¿por qué conservador o las voces conservadoras se están atreviendo a hablar de acuerdo a tu opinión y de acuerdo a cómo tú lo ves y a cómo tú lo sientes? Comenzamos en ruta. Muy buen día. Buenos días, Dios bendiga. Amén. Adelante. Lo que pasa es que
el pueblo sabe que César Vázquez no tiene cola de nadie que le pueda pisar. Y es un pastor hombre de Dios reconocido, que es un hombre aquí que serio, y por más que lo que nosotros menos nos imaginamos es que el pueblo le está dando mente a lo de César Vázquez, pues se está aumentando mucho, porque sabe que cuando la dignidad va a entrar a un pueblo, Satanás se pone bien rabioso. Entonces, lo que él está diciendo está calando, porque no me habla sin titubeo y sin garantía, sabe lo que está diciendo. Es decir, que a los pastores que copien lo que dice Jeremías 3:15, y yo daré pastores según mi corazón, que lo pacienten con conciencia y con inteligencia. Tenemos que usar inteligencia para nuestro país también, porque no solamente se apacienta un pueblo, también se apacienta un país. Nosotros tenemos derecho, para tú tienes derecho a mirar lo que está pasando en la nación, y le tiene que doler su nación. Muy bien. Excelente. Gracias por romper el hielo esta mañana. Él dice que la gente le está poniendo atención a lo que César está planteando. La gente está dándole pensamiento a los planteamientos que el doctor está haciendo. Y en estos días, lo que parecía ser un defecto de César Vázquez, una persona me comentó, ¿sabe qué es lo que me gusta de César Vázquez? Oye, esto, me dice, la manera tan pausada en la que habla y piensa antes de decir las cosas y no las dispara. Lo que parecía que era un defecto. Exactamente. Sí. Ahora comienza a percibirse como un atributo, una buena característica. Correcto. Definitivo. Correcto. Ruta, buen día. Buen día, ¿conmigo? Sí. Sí, buen día. Entiendo que hay muchas iglesias orando por esto, muchas personas orando, y con esta pandemia trataron de callarnos. ¿Y qué pasó? Que por Facebook, tú abres Facebook y lo que hay gente predicando, gente hablando de los valores, y esto ha hecho que haya llegado a más gente, porque no hay ningún medio que tú no abras en tus redes sociales que no esté hablando de Dios. Y se está conectando a nivel mundial, y de otros países se han conectado con nosotros, y además tiene el respaldo de Dios. Dios se cansó de que maltrataran a los llamados por él, a los ungidos por él. Y ya es tiempo de que la gente respete a Dios, respete al que lleva su palabra. Son mandados por Dios y van a ser respaldados 100%, y nadie va a poder contra los valores y contra nosotros, porque tenemos a Dios de respaldo. Ni en los trabajos, Excelente. ni en nuestras casas, los que no creen en nosotros, no va a haber, sino este despertar va a ir de victoria en victoria. Yes. Eso. Excelente. Gracias, amiga. Gracias por estar bueno. acá. Continuamos en ruta. Muy buen día. Buenos días, Dios los bendiga. Amén, amén. Adelante. Yo pienso que la palabra de Dios está en nosotros, y nosotros estamos despertando. Dios los bendiga. Qué bueno. Muchas gracias. El pueblo está despertando, dice ella. Yo creo que sí. Eso es así. Adelante, buen día. Sí, buen día. Mi opinión es que es ahora o nunca. Una opinión que ustedes acaban de dar es, mi iglesia hay jóvenes, y mis jóvenes estaban desubicados en este asunto. El pastor no mencionó nombres, pero exhortó a la iglesia a votar por los valores. Y déjenme decirle que uno de estos jóvenes que cambió de opinión es mi hijo. Y yo le exhorto a ustedes que inviten a los pastores a que se pronuncien sin mencionar nombres, porque eso les puede causar problemas. Simplemente que orienten a sus ovejas, porque un ejemplo de eso es que mi iglesia estaba desorientada en este asunto. El pastor tomó el micrófono, orientó a la iglesia, y la iglesia se reubicó. Yo quiero escuchar a la pastora Givini, yo quiero escuchar a esa pastora hablar de su opinión, la pastora Wanda Rolón. Son pastoras que se arrastren, que hablen, que se expresen. Es ahora o es nunca. Dios va a pedir cuenta a su pueblo. Dios le bendiga, es mi opinión. Sigan haciendo el trabajo que lo están haciendo muy bien. Gracias. Los oyentes, tú notas el nivel de, ¿verdad? De que la cosa está cambiando, pero de una forma bien dramática. Definitivamente. Suena dramático, pero me gusta la línea de ella. ¿Es ahora o nunca? ¿Es ahora o nunca? Y es así. Sí. Es así. Hay ventanas de tiempos que se abren y se hace en ese tiempo, o se te fue el barco. Es como la ola. Los que practican surfer saben que tienen que aprovechar
el surfer, debo decir, la persona que lo practica, tiene que aprovechar la ola. Si no te montas en la ola, Hitler la perdiste. Hitler venía arrollando al mundo y conquistándolo. Sí. Winston Churchill fue el que dijo, a este hombre lo tenemos que enfrentar. Y el líder mundial que se dio a la tarea de empezar a mover la cosa para detener lo arrollador de un dictador como Adolfo Hitler fue Churchill en su tiempo. Si no lo hubiese hecho, el mundo hoy día sería políticamente bien diferente. Hay ventanas de tiempo que hay que hacerlo. Un tren. Este es el tiempo. Este es un barco, un tren. Así es. Que nos está pasando por el frente y tenemos que montarnos. Buen día. Hello. Adelante, sí, buenos días. Sí, buenos días, Dios les bendiga. Amén. Yo solamente voy a decir un verso que para mí se aplica a esta situación. Y dice que la palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta los huesos y los tuétanos y discierne pensamientos e intenciones del corazón. Esas intenciones de aquellos corazones contra los de nosotros. Pero la palabra, como dice la Biblia, Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y la palabra nos va a respaldar a nosotros, porque nosotros estamos en el camino correcto, obedeciendo al Señor. Amén. Dios me los bendiga. Amén, amén. Gracias por estar acá. Interesante, ¿verdad? Que hay una parte del público, como dijimos al principio, que no son necesariamente religiosos, ni católicos, ni evangélicos. Sí. Es gente seria, o sea, gente que dice, no, espérate, esto no está bien. Hay que arreglarlo, y lo que ese hombre, en este caso, ¿verdad? Lo que ese hombre dice, César Vázquez, pues, lo estoy atendiendo y estoy con él. Correcto. No necesariamente está atado, ¿verdad? A la fe cristiana. Hay mucha gente seria allá afuera. Y tuve esta discusión con un amigo estos días que me decía, no, pero lo que pasa es que ustedes son un grupo pequeño, no representan la mayoría. Yo creo que está equivocado. La gente seria en Puerto Rico somos la mayoría. Así es. Eso es así. Buen día. Saludos, buenos días, ¿me escuchan? Perfectamente. Sí, perfectamente. Qué bueno. Nada, mi opinión es sencilla, es Carlos de Sidra, es que analizando toda la perspectiva que tenemos de como política en esta ocasión, al entrar dignidad, la iglesia, ¿verdad? Porque hay mucha iglesia, pero la iglesia de Jesucristo, todo aquel pastor, hermanos de la iglesia y demás, tienen que analizar bien serio esto, porque no hay otra alternativa. En la papeleta no hay otra alternativa. Si usted como cristiano no defiende los valores que viene defendiendo tu emisora, la iglesia, el pueblo cristiano, las caminatas, el sol caliente, cuando estuvimos en Capitolio, y estamos a punto de 20 y pico de días de ejercer ese derecho, pero no es que haya otra alternativa, porque si me dicen, no, pero es que fulano, para no mencionar los otros partidos, porque siempre esta política nos divide, fulano o la fulana o otro partido, también como que va, no, aquí no se parece, punto. Aquí está bien claro, dignidad y valor está en solamente un líder que ha dado la cara, y lo que creemos en esto estamos siguiendo a beneficio del pueblo. Pero si hubiera otra alternativa, una segunda, no, pero no existe. No hay forma de ver de ninguna de las otras opciones que tenga que ver con la base del cristianismo y pensar que esto está en serio, como para decir, no, yo prefiero, no prefiero la forma de pensar porque es muy pautado, pero yo tengo otra alternativa, yo no la veo. Si alguien ve eso, pues que me lo pueda explicar, claro, o que lo pueda decir, pues entonces yo puedo aceptar las cosas. Pero al no ver alternativa, entonces confrontar con mis valores, confrontar con el evangelio, que yo soy un hombre que tengo que buscar que cada día esta tierra vaya sanando, aunque diga la palabra que esto va de mal en peor, mi resistencia es que no, tengo que luchar por valores de mis hijos, de los nietos, hasta que esto se acabe, hasta que la iglesia sea levantada, punto. Gracias, Carlos. Esa era mi opinión. Seguro que sí, Muchas papá, gracias. seguro que sí. El ambiente exacto que vi en el 2013 para la marcha de los 200,000 Sí. es exactamente el mismo ambiente que yo percibí hace 7 años atrás. Wow. Si se traduce en votos, aquella marcha fue de 200,000. Si eso se traduce en votos, exactamente el mismo ambiente. El pueblo clarito, empoderado, sabiendo de qué se está manifestando y en contra de qué se está manifestando, un pastorado hablando, porque los pastores en el 2013 jugaron un papel fundamental en el éxito de esa marcha. Es el mismo ambiente que tuvimos para la marcha del año 2013 de Fernández Moraima. ¿Lo sientes igual? Igualito. Sí. Exactamente lo que yo percibí. Abríamos las líneas, Sí, sí, es vamos cierto. para allá, sí, lo vamos a hacer, sí, lo vamos a hacer.
Obviamente esto es un escenario distinto. Aquello era una marcha frente al Capitolio. Aquí tenemos una elección el día 3 y tienes ahí una casetita de cartón para que evitas tu voto. Si este ambiente se convierte, el ambiente del 2013 se convierte en esto, yo creo que el mensaje va a ser contundente. Y los analistas van a estar hablando, el issue ha sido la perspectiva de género. Después de las elecciones el issue va a ser cuántos miles votaron en la dirección que nadie esperaba que se iba a votar. La sorpresa. La sorpresa. Mientras se ha dicho, porque escuché este fin de semana, ¿verdad? Unas expresiones donde decían, todos saben que él no va para ningún lado, todos saben, sabes a lo que me refiero, sí, escuchaste también, ¿verdad? Sí. Menospreciando, porque eso es menospreciar. Ajá. Yo creo que eso no debe ser objeto de burla, porque nuestros electores sorprenden, ¿sabes? Claro. Y estamos en un tiempo histórico donde la gente quiere hacer historia. Yo sé que la gente en su memoria está, mi voto hará historia. Claro. Por lo menos en la mía está ese. Es que los partidos principales se acostumbraron a que el pueblo cristiano de todas las denominaciones y católicos siempre iba a votar por ellos. Y hay un argumento que es el argumento de no votes tu voto. O sea, en referencia a que votar por un partido emergente es votar el voto. Me pregunto yo, ¿cuál debe ser el objetivo de un elector? ¿Ganar una elección o ganar su voto? Porque realmente cuando votas por un partido que nos ha traído hasta aquí tradicional, no ha sido eso, pregunto en forma retórica, no ha sido eso votar el voto. ¿Qué cambio nos ha traído si tenemos un departamento de educación que no funciona? Tenemos un gobierno en quiebra, con una junta de control fiscal, porque los que operaron de los dos partidos principales nos han traído hasta aquí. No votamos el voto, yo me incluyo, porque yo voté por esos partidos, por ambos, en el pasado. Gané elecciones, pero no gané el voto. Con mi voto yo gané elecciones, junto con los dos partidos principales. Pero mira dónde Puerto Rico está. Por eso a mí se me hace fácil decir, Juan, ganaste elecciones, pero Puerto Rico no ganó. El país no ganó. Pues entonces gané elecciones, pero voté el voto. Porque el partido a quien se lo di trajo a Puerto Rico hasta aquí. ¿Me sigues? Claro que sí. O sea, que este planteamiento de que tú quieres, no votes tu voto por un partido chiquito, solamente estos dos son los que pueden ganar. ¿Tú quieres ganar una elección o tú quieres que el país gane? Esa es la pregunta que lo tenemos que hacer. Porque yo probé con los dos que nos han traído hasta aquí, gané elecciones, pero perdí el voto. ¿Cuál es el argumento, Juan? Si alguien te pregunta, pero es que ¿cómo se llama? El detalle de la experiencia es importante para colocar a una persona allí que va a gobernar un país. Wow, tú sabes, todos los que han tenido experiencia. Doña Sila María Calderón venía con una tremenda experiencia de la administración de Rafael Hernández Colón. Don Luis Fortuño venía con la experiencia de Pedro Rosselló Papa. Y nos han traído hasta aquí. Aníbal Acevedo Vilá ha sido un político de toda la vida. Todos son profesionales y todos son políticos profesionales. No son gente que fueron como ahora, con Proyecto Dignidad, que es gente que nunca lo ha hecho para hacerlo. Sí, que la experiencia como que no sirvió de mucho. Pues exactamente, que me diga a quién le ha servido la experiencia de todos los que nos han gobernado. Todos han cogido prestado a un punto en que el país no pudo pagar esa deuda. Por eso hubo que declarar el país en quiebra y por eso se está negociando con bonistas y vino una junta de control fiscal. Todos eran gente con mucha experiencia política que saben cómo el gobierno funciona. Se supone que uno de ellos, principalmente la generación de jóvenes, vamos a tirarle ahí, se supone que don Alejandro García Padilla y don Fortuño, vamos a mencionar a dos principales jóvenes profesionales, arreglaran esto más. Porque vienen con un bagaje político, conocen la política, conocen el gobierno y era para que se les hiciera mucho más fácil. Y todos sabemos por los resultados que tenemos hoy que no fue así. Fíjate que estoy mencionando dos de los dos partidos principales, el bipartidismo del cual queremos salir. Y muchos se quieren quedar. Porque esas dos máquinas, esas dos maquinarias, esos dos partidos han probado que no han podido. No se puede. Todo lo que tenemos, mira, los chismes de corrupción distingue a ambos partidos principales. O sea, si tú te miras issue por issue, los dos partidos principales, ninguno puede decir al otro, tú eres peor que yo. Ninguno, están iguales. ¿Ok? Así que, si estos no tienen experiencia, posiblemente el no tenerla, el no ser políticos, sea un factor determinante para que las cosas comiencen a cambiar. Porque no tienen una mente politizada para quedarse en el poder.
una mente politizada de estos partidos es llegar para quedarte y vivir de eso toda la vida. El pueblo sabe que es así. Sí, el político de carrera clásico, ¿no? Claro. El que hemos eleccionado, ¿cómo se llama? Seleccionado todo el tiempo. Claro. Político tradicional. Así es. Sí. Adelante, buen día. Sí, muy buenos días. Dios les bendiga, muchachos. Amén. Gracias por el tremendo tema. Yo quiero decirle que definitivamente el pueblo está despertando. Conozco un grupo de pastores que votó en las primarias de los partidos principales y hoy nos ha dicho que va a votar por César Vázquez y Proyecto de Dignidad. Yo quiero hacerle un llamado a los hermanos que me escuchan. Dios nos llamó a hacer lo correcto. En todo momento, aún Juan el Bautista, ¿verdad? Haciendo lo correcto, ¿verdad? Recibió mucha crítica y ya saben lo que pasó con Juan. Pero tenemos que hacer lo correcto, aunque recibamos crítica de nuestra familia, como en mi caso yo lo he recibido, aunque hermanos cristianos no lo entiendan. Tenemos que hacer lo correcto porque es un momento, como decía ahorita Juan y Moraima, un momento histórico y es una oportunidad que Dios nos da. Tal vez en las redes vas a recibir insultos porque aquellos que dicen que quieren, ¿verdad?, igualdad y hablan de mensajes de odio son los primeros que te insultan simplemente por decir algo con respeto. Y todo esto es parte de. Pero tenemos que ser valientes y Dios nos llama a ponernos en la brecha. Así es. Y a cuidar y a hacer atalayas de lo que Dios nos ha dado. Así que, por favor, cristiano que me escuchas, que te has unido y has alzado tu voz, no te dejes amedrentar, sigue firme, porque es lo que Dios te manda de nosotros. Gracias, muchachos, y seguimos adelante. Claro que sí. Gracias a ti. Fíjate Wow. qué interesante en este segmento, Fernán. Juan Carlos Matos, el tema no es para hablar de Proyecto Dignidad. Estamos preguntándole al público por qué las voces conservadoras ahora se atreven a hablar. La gente, los oyentes, voluntariamente de su iniciativa son los que traen sobre la mesa a Proyecto Dignidad. Fíjate qué interesante. Hago este comentario porque me han acusado de cargar demasiado al doctor César Vázquez y a Proyecto Dignidad. A mí personalmente me acusan todo el tiempo de eso. Yo estoy desde el día 1, antes de la ola, y todo el mundo lo sabe con él. Pero cuando hacemos un tema aquí, yo le doy un enfoque de por qué el pueblo está y las voces conservadoras se están atreviendo a hablar. Eso es un tema que no necesariamente tiene que ver con el doctor ni con el partido. Pero la gente es quien lo trae. Sí. Cuando la gente es quien lo trae porque está saturada y anhela un cambio, eso no es culpa mía. Me siguen, o sea, claro. Hago esta nota al calce para los que todo el tiempo me acusan de yo tenerlo, porque me han acusado hasta ir hasta el Contralor Electoral, y por eso estamos grabando todos los programas aquí. Yo lo estoy grabando absolutamente todos los programas aquí. Porque los temas aquí son de crear conciencia y de educar, y el pueblo está tan harto que son los que dicen, y ahora es que voy a votar por el doctor. Pero eso es algo de un oyente que de manera voluntaria se da, como cuando traigo un pastor aquí a hablar de por qué los pastores deben hablar de política, y al final cada pastor voluntariamente dice, por eso este año yo le voy a dar el voto a César Vázquez. Yo no los estoy obligando, eso es algo que sale en el momento, ¿verdad? Y lo quieren decir en los micrófonos y se sienten con la libertad de hacerlo. Hago esta nota al calce porque me acusan todo el tiempo de algo que ya surge. No me culpen. Y no todos los recursos y todos los que están dentro del plantel necesariamente van a votar por dignidad. Correcto. No todos. Correcto, así es. Aunque ni los recursos, ni los auspiciadores, ni ustedes, el personal de Nueva Vida. Cada cual tiene su criterio. Eso es así, que bueno que lo mencionas. Sí, lo menciono porque a mí misma me han emplazado de que hable públicamente, y mi política es no hablar políticamente, ¿verdad? Públicamente de esto. Ya lo he dicho a saciedad por lo que represento. A mí me encantaría. ¿Ustedes creen que a mí no me encantaría coger este micrófono y hablar? Pero no, primero que no lo puedo hacer por la posición en la que estoy, y segundo que yo estoy trabajando desde otras plataformas. Claro. Desde otras plataformas yo estoy trabajando y estoy brindándole a mi Puerto Rico. Así que por eso quise hacer esa nota. No todo el que viene acá, claro, o no todos los que están en este plantel, pues están quizás diciendo voy a ir a votar por Proyecto Dignidad. Claro que sí. Lo importante y en conclusión es que el pueblo se empoderó, la gente se atreve a hablar, antes no se atrevía, y no importa quién lo plantee, sea un artista, sea un político, sea alguien del mundo económico, no importa de dónde venga el comentario, si va en miras a maltratar al que es cristiano o tiene una visión conservadora de la vida, la gente con mucho respeto está dejando saber, yo no pienso así.
Y yo felicito a todo aquel que antes no estaba activo en las redes y que ahora está activo en las redes contestando y diciendo yo soy de fe, o yo defiendo los valores, o el que va a la iglesia y que respetarlo. Los felicito absolutamente a todos, porque esa voz conservadora estaba silente, callada, y ahora se está escuchando, y se está escuchando contundentemente. Las cosas están cambiando de forma dramática. Así es. Y para bien. Totalmente para bien. Y estamos contentos por eso. 7:55 de la mañana. Señoras y señores, por ahí viene Moraima Oyola. Vamos por más. Precisamente.